Hoy vamos a empezar con un juego. Imagínate que vas a un restaurante y te dan la opción de jugarte la cuenta tirando una moneda al aire. Si sale cara, pagas el doble. Y si sale cruz, te sale la cena totalmente gratis. También podrías no jugar y pagar lo que está estipulado. ¿Qué elegirías? La economía nos enseña las pautas a seguir bajo una orientación racional, pero ¿inciden las emociones en nuestras decisiones económicas? Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. La convivencia con la COVID-19 está generando un nuevo paradigma en nuestra vida profesional y personal. Hablamos con expertos sobre las claves para recalibrar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro. Bienvenidos al podcast de Banco Sabadell. Hoy, finanzas del comportamiento, entre lo racional y lo emocional. Hoy somos afortunados, nos acompaña el doctor en Economía y Actuario, Diego Valero, es presidente de Novaster, fundador de Bigway, director académico de Global Pensions Program de la London School of Economics. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Toni. Buenos días. Un placer saludarte. ¿Cómo estás en primer lugar? Todo bien, gracias. Afortunadamente estamos sobrellevando esto de la mejor manera posible. Espero que los que nos oigan estén también en una buena situación. Ojalá, ojalá. Planteábamos hace unos segundos esa diferencia entre lo emocional y lo racional. ¿Qué porcentajes atribuimos a la crisis en la que estamos inmersos, sanitaria sin duda y con mucha inquietud sobre lo que pueda ocurrir? ¿Qué porcentaje atribuimos al uno y al otro? Bueno, lo que estamos viviendo es evidente que hay una dosis de realidad, por supuesto, porque hay un bicho por ahí que nos está afectando a todos, pero las reacciones de los seres humanos tienen una enorme componente emocional y en ese sentido buena parte de lo que nos está pasando, por ejemplo, la crisis económica que ha venido acompañando a esta crisis sanitaria, tiene un porcentaje enorme, yo diría que probablemente más del 70% se debe a nuestras reacciones cognitivas y emocionales, es decir, a cómo percibimos la realidad y a cómo la sentimos y a cómo algo que tú comentabas al principio, como el temor a perder nos hace sobrereaccionar de una forma que al final es negativa y que se aleja de la racionalidad. Un 70-30 es una barbaridad, ¿eh? Sí. Y cuando hablábamos, hemos comenzado hablando en el fondo de riesgos, ¿no? Tú decías el riesgo a perder. ¿Es un buen momento para asumir riesgos? Sí, vamos a ver, los riesgos es algo inherente a todo el proceso de toma de decisiones que tenemos en nuestra vida. De hecho, estamos permanentemente tomando decisiones económicas y no económicas y las decisiones se toman en entorno de riesgo. El riesgo nos afecta de distintas formas, pero sobre todo lo que nos afecta es el miedo a perder. En el caso, en el ejemplo, en el juego que nos has puesto, la práctica y la demostración de la realidad nos dice que la mayoría de gente no jugaría. Tendrías que darnos al menos 2 veces y media lo que podemos ganar para compensar lo que podemos perder. Esa es nuestra percepción del riesgo y de la pérdida. Normalmente esto está demostrado científicamente en muchos experimentos que para asumir un nivel de riesgo 100, un nivel de pérdida 100, tenemos que tener una posibilidad de ganancia de 250, al menos. Wow. Me van a permitir ustedes, me vas a permitir, Diego, voy a contar voy a ir a lo personal. Voy a contarte algo muy personal. Me llamó el otro día mi tío Paco, desde Menorca, que tiene un restaurante en Menorca, porque estaba muy asustado por lo que estaba viendo en la tele. Me dijo, bueno, pero ¿qué tal allí? Las noticias son terribles. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y desde luego su percepción de la realidad es muy distinta a lo que yo veo. Evidentemente la situación es muy comprometida, lo es. Debemos ser todos muy prudentes, pero la imagen que él tenía, un poco más parecida seguramente a la de Walking Dead que a la realidad de las calles en la ciudad donde yo vivo, no se correspondía. Y tú has mencionado algo muy interesante, digo, es la percepción del riesgo. En el fondo es la percepción de las cosas lo que influye en nuestra racionalidad y en nuestra emotividad. Así es.
Así es. Y lo que sucede con lo que te comentaba tu tío Paco es que se producen un saludo a mi tío Paco si está escuchando esto, por cierto, perdona Diego, pero... Por supuesto. Encantado, tío Paco, de saludarte también. Se dan lo que se llaman las profecías autocumplidas. Tú si crees que las cosas van a ir mal, al final irán mal. Esto en economía del comportamiento, en economía conductual y en ciencias del comportamiento en general, a esto se le llama también el marco de las cosas. Tú cuando presentas las cosas desde un punto de vista negativo, tus reacciones responden a la negatividad y por lo tanto los resultados normalmente son negativos. Por eso en economía dicen que cuando la gente está convencida de que va a haber inflación, al final hay inflación aunque no haya motivos, porque todos reaccionamos para defendernos de la inflación, lo cual provoca más inflación. Eso nos pasa porque muchas veces, aunque no haya circunstancias objetivas, mira, esta crisis económica parece difícil poder decir lo que quiero comentar ahora, pero la crisis económica que estamos sufriendo no es una crisis derivada de las estructuras económicas. Las estructuras económicas estaban bien, razonablemente bien, antes de la crisis. Lo único que ha sucedido es que ha habido un shock desde fuera enorme que nos ha parado la economía. La cuestión está, si tú reaccionas ante este shock de forma negativa, es decir, y es lógico porque las emociones nos llevan a eso, pero si reaccionas de forma negativa, es decir, dejas de consumir, dejas de hacer toda la vida normal que puedas hacer, las empresas no se adaptan a la nueva situación, pues entonces caemos todos. Porque realmente esto no tendría que ser más que un paréntesis en la vida económica del globo, del planeta. Pero realmente nuestras emociones pueden llevarnos a una crisis peor si no sabemos tratarlas y manejarlas adecuadamente. Se haya incrementado de una forma notoria el ahorro, lo cual en general es positivo en una economía. Sin embargo, el motivo por el cual se está aumentando esta tasa de ahorro no es tan bueno, porque el motivo es porque tenemos miedo a consumir. Y claro, si no consumimos, no producimos. Y si no producimos, la economía baja. Es una rueda que tiene mucho que ver con la percepción que tenemos de nuestro entorno. Vale, pero surgen varias preguntas con esto que dices. Uno, ¿dejar de gastar es lo mismo que ahorrar? Y segundo, todo se basa en el consumo, pero también es otra de las crisis, yo creo casi personales que estamos viviendo estos días. Mucha gente se ha dado cuenta de que quizá el consumo, el exceso de consumo, nos lleva también a su vez a un pozo sin fondo. Claro, por supuesto. Por supuesto, es que el consumo tiene que ser un consumo responsable y un consumo razonable, y un consumo que no agote las posibilidades del planeta. Ojalá, Tony, esta crisis o esta salida de la crisis seamos capaces de hacerla bien y vayamos hacia un mundo mucho más equilibrado, un mundo más sostenible, en el cual podamos revisar cuáles han sido nuestros fundamentos, porque probablemente parte de las cosas que hemos hecho nos han llevado incluso a la pandemia. Probablemente todo eso debiéramos revisarlo profundamente. Lo que no sé es si nuestros dirigentes mundiales, me refiero, están realmente capacitados para guiarnos en este tránsito. Pero es cierto, el consumo exacerbado es malo. En economía siempre decimos que todo lo que sea exagerado es malo. Entonces hay que tener un consumo razonable y un ahorro razonable. Mira, el gran economista Keynes decía que el ahorro era el residuo de lo que quedaba entre el ingreso y el consumo. O sea, tú tienes un ingreso, tienes un consumo y lo que te queda lo ahorras. Yo creo que a eso tenemos que darle una vuelta ya y el ahorro tiene que estar al mismo nivel del consumo. Es decir, tenemos que ser capaces de poner en el mismo nivel ahorro y consumo, porque el ahorro es sencillamente un consumo diferido. Es la posibilidad que tenemos de consumir a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es equilibrar las cosas en nuestra vida, ¿no? Eso es importante y eso es muy difícil porque el consumo, Tony, nos produce una satisfacción inmediata. Y nosotros
emocionalmente estamos hechos para el disfrute inmediato, no para el disfrute retardado, porque no sabemos si llegaremos, ¿no? Eso gráficamente se puede ver muy bien de la siguiente forma. Si tenemos dos muñequitos, uno que representa nuestro yo actual y otro que representa nuestro yo futuro, el yo actual es así de grandote y el yo futuro es pequeñito, ¿no? Es decir, nosotros no nos visualizamos suficientemente en ese yo futuro, que en algún momento tendrá que consumir, y lo que no sabemos es si tendremos suficientes recursos en aquel momento. Por eso el ahorro es necesario, pero por eso también, como decía, el disfrute inmediato es mucho más seductor que el posponerlo al futuro, ¿no? Voy a utilizar una frase tuya, acabas de decir, acabas de decirla, equilibrar las cosas en nuestra vida. Hay que recordar que Diego es el presidente de Novaster, fundador de Big Way, director académico de la GGP, sin duda uno de los grandes expertos en pensiones en nuestro país. Hay una frase británica, que seguramente lo cite mal, que decía, bienaventurados los jóvenes, porque ellos serán los que acaben pagando la deuda nacional. Es verdad que nunca pensamos, en este momento, viva los jóvenes por otros motivos también, pero en este momento plantearse la jubilación, wow, es complicado, ¿eh? Para alguien de mediana edad, decir, bueno, yo, ese que hablas tú del yo chiquito y el yo grande, wow, es complicado. Probablemente sea muy sensato hacerlo, pero es difícil. Es muy difícil por muchos motivos. Primero, porque siempre vemos que eso está muy lejos. O sea, uno se empieza a preocupar de la jubilación cuando empieza a pasar ya de los 50 o algo así. Mira, yo creo que hay 2 o 3 detalles en eso. Uno, si supiéramos, al margen de... Nosotros tenemos un sistema público de pensiones, como muchos países de nuestro entorno, un sistema público de pensiones que, si quiero decirte que mi opinión firme es que no va a quebrar en absoluto, es decir, otra cosa es que en el futuro se tienen que ir reajustando las cosas, pero el sistema de pensiones forma parte de la estructura global de una sociedad, por lo tanto eso no va, no hay un peligro real de desaparición. Otra cosa es que evidentemente si cada vez somos más personas mayores y menos personas jóvenes, que es por donde va la demografía, gracias a que cada vez vivimos más, eso es positivo, pues eso habrá que irlo reequilibrando, pero el reequilibrio es con el tiempo y es poco a poco. Muchas veces nos dejamos asustar por algunas magnitudes que nos dan, pues ahora, por ejemplo, con la COVID, pues el déficit de la seguridad social se va a disparar. Bueno, vale, también se dispara el déficit público y seguramente en 3-4 años eso esté arreglado. Y la seguridad social estamos hablando de decenas de años. O sea, yo no le vería problema a eso. Lo que sí es cierto es que nosotros como ciudadanos tenemos que tener una responsabilidad también con nosotros mismos y con nuestras familias. Y esa responsabilidad pasa por tener una cierta capacidad de ahorro. Yo querría comentar también dentro de esto que muchas veces la gente no lo sabe, pero lo que ahorras en los 20 primeros años de vida supone al final de tu vida laboral, quiero decir, supone el doble de lo que ahorras los 20 últimos años de tu vida. Es decir, si solo ahorráramos, por ejemplo, de los 20 a los 40 y dejáramos de seguir ahorrando de los 40 a los 60, pongamos por caso, y nos jubiláramos a los 60, por hacer números redondos, ¿no? Lo que hubiéramos ahorrado en esos 20 años sería más del doble de lo que hubiéramos sido capaces de ahorrar en los otros 20 años. Y eso es sencillamente por una cuestión matemática que le llamamos interés compuesto. Está la paradoja aquella que contaban, ya no recuerdo quién, del rey que le ofreció a un sabio un premio por resolverle un problema, y el sabio le dijo, bueno, quiero un grano de arroz que me lo vas duplicando en cada cuadrado del tablero de ajedrez. El rey le dijo, hombre, por supuesto, solo faltaría. Y le arruinó, porque no había tanto arroz en el mundo para pagar eso. Parece mentira en 64 casillas, ¿no? Pues la fuerza que tiene el interés compuesto, el ahorrar sobre lo ahorrado, es brutal. Pero también es cierto, y eso quiero comentarlo porque desde el punto de vista científico
se ha comprobado que neurológicamente la percepción del ahorro se ubica en el cerebro en las mismas regiones que se ubica la percepción de pérdida. Por lo tanto, jugamos con un elemento complicado, Tony. Tenemos dificultad porque tenemos que engañar a nuestro cerebro para poder ahorrar. La clave para ahorrar es conseguir que el ahorro no duela. Esa es la clave. No es fácil, pero Diego, se puede hacer. Me voy a quedar, digo, con ese mensaje positivo. Me quedo con eso y con que tengo que llamar a mi tío Paco. Diego, un verdadero placer. Diego Valero, un verdadero placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tony. Un placer. Un placer, y a ustedes, una vez más, gracias por escuchar este podcast del Banco Sabadell.